Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en el estudio. En la primera parte del programa estaremos conversando con Rafael Narváez, exparlamentario y activista de la defensa de los derechos humanos. Y en la segunda parte estaremos conversando con Gandhi Vidal Cisneros, quien es el candidato a la presidencia del Colegio de Ingenieros de Venezuela por la plancha 4. Ya vamos a hablar de ese tema con Vidal. Bienvenido, Rafael. Un abrazo. Gracias por venir. Gracias por tomarme en cuenta. Bueno, usted siempre es invitado a este programa. Bueno, Rafael, en días pasados se han producido algunas decisiones. Bueno, se produjo una decisión que había sido reclamada insistentemente por organizaciones de derechos humanos, por organizaciones opositoras y también por otros sectores. La medida humanitaria a favor del comisario Iván Simonovic. Me gustaría tu evaluación de esa decisión y también, bueno, han venido dándose algunas medidas con respecto a algunos de los detenidos con ocasión de las protestas que tuvieron lugar durante el primer semestre de este año. Sin embargo, todavía quedan casos pendientes. Me gustaría que hagamos un balance de los casos que quedan pendientes y también tu opinión sobre el caso Simonovic, ¿no? Sí, la medida humanitaria es algo universal. Tú como activista, que siempre lo fuiste y todavía lo eres, conoces que es el reclamo, es el derecho que tiene un condenado y por supuesto cuando ya tiene el cumplimiento de determinado tiempo de pena, le corresponde un beneficio. Yo creo que más que la medida humanitaria es un beneficio que le correspondía a Simonovic, como le corresponde a diferentes presos en Venezuela, que están recluidos en las cárceles. Una vez que la Junta de Beneficios hace el estudio, por supuesto tiene el derecho a pedir la posibilidad de la pena de trabajo por el estudio, destacamento de trabajo, la libertad condicional, ¿verdad? Y en este caso se está otorgando una medida humanitaria pero temporal. Es algo bastante complejo porque, es decir, no es la vía humanitaria como se creó esa expectativa en Venezuela, sino que mientras te atienden los médicos de confianza, hace un diagnóstico, una experticia, cómo está tu organismo, las 20, 30 patologías, ¿verdad? Y una vez que se dice el TCJ, tendrá que ir nuevamente a la cárcel. Una vez que se recupere, entiendo. Tendrá que ir a la cárcel. Ahora, eso, el tiempo dirá si es efectivamente así o no. Perfecto. El tiempo lo dirá. ¿Y cuántas personas no hay en nuestras cárceles de Venezuela que también hay que hacerle un despistaje epidemiológico, hay que hacerle un despistaje de salud? Hay gente que está pidiendo un beneficio y la Junta nunca se reúne. Es decir, Simonovic tiene su derecho que le corresponde como está establecido en el Código Penitenciario. Una vez el tercio de cumplimiento de la pena, ya para 10 años, le corresponde un beneficio. De allí que entonces a mí humanitaria, yo tengo una tesis que no es humanitaria, es un beneficio que le corresponde. Ahora, el TCJ tendrá que entonces evaluar y decirlo definitivamente, ¿quién va a evaluar a Simonovic cuando esté bien o esté mal? Va a haber un, se supone que va a haber un análisis médica, comparativo, ¿no?, del diagnóstico del médico de confianza. Hubo una junta médica que lo evaluó previamente, incluso, fíjate que durante el proceso de diálogo que se dio, que lamentablemente se interrumpió, hubo una junta de médicos de común acuerdo, fueron escogidos y evaluaron a Simonovic, le evaluaron todo el conjunto de patologías que él tiene, ¿no? Ahora, ¿quién va a evaluar qué junta médica se nombró? Si el TCJ está interviniendo y está diciendo, un momentico, en lo que te pongas bien, vas nuevamente a pagar tu condena. Entonces, el Estado tiene que ser sincero, el Estado tiene que ser transparente. Y aquí lo que hay que aplicar es el Código Penitenciario. Y hacer así como tú y yo hicimos un censo nacional penitenciario que entregamos en esa época al ministro de turno. Y le dijimos, aquí hay un censo penitenciario para saber cuántos presos hay en Venezuela y su clasificación de delitos por nivel de peligrosidad. Aquí hay un censo penitenciario para que lo hagan en cuadro comparativo con el Poder Judicial, ¿verdad? Eso no se ha hecho. De manera que esa es mi posición. No es una medida humanitaria, es un beneficio que le corresponde como penado, de acuerdo al cumplimiento de pena, que es un tercio de la pena que se le Antonio impuso. Pinto te pregunta aquí, señor Rafael Narváez, usted ha escuchado, doctor Rafael Narváez, usted ha escuchado a la familia de los fallecidos del 11 de abril a ver si Simonovic merece ser defendido. Las víctimas tienen todo el derecho. Yo he sido un defensor transparente, sin color político. Las víctimas tienen el derecho de reclamar su justa reivindicación. ¿Me entiendes? Entonces, ahí donde el Estado tiene que ser equilibrado, transparente, sincero.
y no seguirle dando esto un matiz político. Por supuesto que tienen derecho las víctimas, por supuesto que también tienen derecho el penado de acuerdo al cumplimiento de pena. Son dos cosas que hay que dirimir con transparencia y seriedad. Algunos colegas abogados no se atreven a meterse en esta arena tan dura que tú me estás colocando y también el televidente, pero yo asumo con responsabilidad como un experto en materia procesal penal y como experto en materia de defensa de derechos humanos por 27 años. El Estado tiene que darle el beneficio de acuerdo al cumplimiento de pena. Y por supuesto las víctimas tienen que reclamar su derecho, eso es así. Ahora, tiene que haber un equilibrio de transparencia, por eso que uno pide autonomía e independencia de los poderes públicos. Pues ahí está la clave, que los poderes públicos sean independientes, que no le tuerce el brazo a la parte externa ni la parte interna, que sean autónomos. Y esa es la búsqueda que estamos iniciando, que hay un baremo para el nuevo Poder Judicial, que se haga por mérito, que haya estabilidad laboral, porque el 70% son provisorios, y tú no puedes actuar en forma provisional porque tienes el riesgo de perder el cargo. Entonces, una vez que le demos fuerza al sistema judicial venezolano, que por cierto, una oportunidad lo quiso hacer el doctor Quijada. ¿Recuerdas el libro azul? Despidieron muchos jueces, vino una camada importante, pero todavía estamos esperando, ¿verdad?, que esa camada asuma su responsabilidad de autonomía, que todo el mundo la va a aplaudir. Mira, aquí hay otros comentarios que están escribiendo en torno a este tema. Aquí dice Jesús Velázquez. Tienes ante ti al último imparcial. Saludos a ti y a Rafael desde Maracay. Ernesto Arenas, fíjate lo que te dice aquí. El Adeco Caradura hablando de derechos humanos. Bueno, es que yo he sido siempre auténtico. Y por supuesto que fui parlamentario y nací en Acción Democrática, porque yo... Pero tú no naciste en el Estado Guárico, ¿cómo es eso que naciste en Acción Democrática? Yo conocía a la historia de Ruiz Pineda, de Carneval y Pinto Salinas, y no tengo color político para defender las víctimas, y me he puesto a la orden, siempre. Y ahí está el registro, y tú eres testigo como periodista y como parlamentario, ahí está la conducta intachable del buen padre de familia y buen ciudadano, que es lo que le pide a uno, en esa oportunidad el padre Luis María Olazo, que me formó. Narváez, si quiere ser un activista, tiene que ser transparente, conducta intachable y nunca negocie con los que tú interpelas e investigas, y tampoco recibas plata en tu ONG, porque entonces no estás compartiendo el dolor de las víctimas y por lo tanto no eres transparente. El defensor no recibe plata de nadie. El defensor no le cobra nada a nadie. El defensor... ¿Tú no estás de acuerdo con el financiamiento a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sea interno o sea externo? Yo respeto eso, pero yo no recibo de nadie, ni lo quiero recibir porque ahí pierdo autoridad moral, porque yo por dentro digo, si yo voy a ayudar a las víctimas de los dos sectores, oficialismo y oposición, porque yo tengo que cobrarle. Pero yo tengo que buscar financiamiento, si yo ese dolor lo comparto con él, yo estoy de acuerdo con la víctima, defiendo el derecho. O sea, yo estoy formado en esa forma y por eso que me odian y me quieren, porque yo actúo de esa manera. Por ejemplo, cuando yo hice una gira por los 10 estados... Cuando tú tocas ese tema de que tú no cobras, de que no recibes financiamiento, ¿a quién te refieres o a qué organización? Bueno, hay colegas que reciben financiamiento legalmente, eso es legal, pero sí, yo tengo otra formación en la parte de derechos humanos. Yo digo lo siguiente, si yo voy a ver a los pacientes con cáncer, que los visité la vez pasada en el clínico universitario, que están pidiendo quimioterapia, ¿qué les voy a decir yo a ellos? Yo puedo ir a Fiscalía de Defensoría y tú me vas a dar para el pasaje. No, yo estoy allí porque yo comparto ese dolor, porque mi abuela murió de cáncer y también cuando hablo con la gente del VIH, ¿verdad?, que necesita retrovirales, yo hablo con ellos, yo los oigo, ¿están de acuerdo que yo los defienda? Mira, yo asumo esa responsabilidad. Aquí te plantea Simón Arenas lo siguiente, si es especialista en derechos humanos, debe saber que de conformidad con la Constitución, los delitos contra derechos humanos no tienen beneficio. Ahora, en el caso del expediente Simón, yo no conozco el expediente, no puedo decir, no conozco en detalle, no lo conozco en detalle ese expediente. Yo no sé si la sentencia, no tengo claros con certeza si la sentencia tiene que ver con un tema de violación de crimen de lesa humanidad o no. Creo que no, por lo que por entiendo. Por eso, y no, Arenas tiene razón, seguro. y Simón tiene razón, es verdad. Los que violen los delitos, incluso de lesa humanidad, no tienen derecho a un beneficio, eso es cierto. Cuando yo converso con mi profesor de procesal penal, que finalicé ahorita en el posgrado de la Central, Tamayo, discutimos ese tema. Yo le dije, profesor, explíqueme ese expediente. Narváez, ahí no está planteado el crimen de lesa humanidad, por lo tanto, no es verdad que no merezca ese beneficio. Aquí te dice Antonio Pinto, no, yo creo que ustedes defienden los derechos humanos según su convicción política. Aquí dice Linda Suárez, no hay sinceridad en lo que hace este régimen. Lo de Simonovic parece más un show de Estado que una medida humanitaria. Por aquí te dice Linda Suárez. Bueno, el mismo, más o menos en esencia, el mismo comentario, ¿no? ¿Qué sabes tú de los otros casos de detenidos o de los casos de detenidos que aún permanecen con motivo de los hechos que vimos aquí en La Guarimba y todos los otros hechos que vimos de algunas acciones de protesta que vimos durante el primer semestre? Yo estuve
en 10 estados. Y El caso de este joven de apellido Holdak, por ejemplo. por eso, está enfermo, ¿no? Yo estuve en 10 estados. Que está recluido Y en lo la policía de visité, Chacao. lo visité en 2 oportunidades. ¿Qué hice yo en esos estados? Y tengo los videos, tengo pruebas mías. Tienen que ser validadas por un tribunal del Ministerio Público. No son pruebas válidas porque las tengo yo. Por ejemplo, yo conversaba con los familiares de los que estaban detenidos. ¿Dónde detuvieron a tu hijo? ¿Dónde lo apresaron? Así como conversé con Zuniaga, el periodista, reportero de Globovisión, que fue atropellado y maltratado por un cuerpo de bomberos de Ciudad Bolívar. Y cuando Zuniaga denuncia eso, que lo apoyamos, lo desmintieron y fueron golpeados en el piso. Hablé con él. ¿Qué te pasó, Zuniaga? ¿Qué te pasó en Las Garzas, en Los Mangos, allá en Puerto Ordaz? ¿Qué te pasó en Ciudad Bolívar? Bueno, me detuvieron y el guardia nacional me dio golpe. Y cuando hablé con las personas que supuestamente le dieron de probar algo fétido, ¿verdad? Hablé con su familia. Narváez, no quiero prensa, pero te voy a decir, sí, mi familia y mis hijas pasaron por este calvario. Cuando yo voy a Ángela y Pernía, allá en el Táchira, que fue apresada y es público y notorio, en el hospital, en una camilla, ¿verdad? Ella me relata lo que le pasó, golpes en el ovario, golpes en el riñón. Y cuando voy a Rubio a hablar con esa familia humilde que también... Es decir, yo observé, oí testimonio de personas, incluso llamaba a la Defensoría del Pueblo para que tuviese una oportunidad de visitar a los detenidos, porque ella fue nombrada para eso. Era una gran oportunidad de oro. Nunca fue. Y por supuesto que las desperdicias forenses se fueron perdiendo. ¿Cuántos quedan aquí bajo presentación? Casi 1.800 personas que están bajo presentación. ¿Y detenidos? Detenidos 73 más o menos. Es una cifra que va variando porque la modalidad del Estado ahora es que te liberan, pero te limitan tu derecho. Zairán Rías, por ejemplo, no puedes comunicarte en la universidad siendo tú presidente del Centro Estudiante de Trabajo Social. No puedes tener asambleas, reuniones, no puedes salir a la área metropolitana, no tienes libertad de expresión. Es decir, eso ya por cárcel. Es decir, si te veo con personas allí ligadas al movimiento estudiantil, entonces una relación en la parte del Poder Judicial.